Dicen que la realidad supera la ficción. O no sé si a los escritores de películas, a los guionistas, se les ha acabado la imaginación. Antes, algunas películas que estaban inspiradas en eventos que ocurrieron realmente, aparecía una leyenda al inicio del filme y era un motivo para decir, ok, hay que ir a ver esa película porque realmente sucedió. Le daba un plus a la película. Pero actualmente parece un requisito obligatorio. Voy al cine y en los avances, en los trailers, me aparece la película de Ridley Scott, la que está a punto de estrenar con Joaquin Phoenix como protagonista, Napoleón, por supuesto, inspirada en eventos de la vida real. Que por cierto, se reúnen después de 23 años que filmaron la película de Gladiador, un gran éxito de ambos. El director inglés ha dicho que Napoleón le parece un hombre que siempre le ha fascinado, ya que salió de la nada para gobernar todo, mientras que libraba una guerra romántica con su esposa Josephine. Conquistó el mundo para tratar de ganar su amor y cuando no pudo, lo conquistó para destruirla y se destruyó a sí mismo en el proceso. Creo que a muchos nos ha pasado eso. Suena bastante familiar. ¿Qué otra película basada en hechos reales aparece en los avances? La nueva película de Taika Waititi, quien hizo la última película de Thor, Jojo Rabbit, este director neozelandés, que tiene un estilo muy peculiar en sus películas. Hace un uso a veces de humor que siento que se le pasa la mano. A veces un humor bastante inteligente, como la de Jojo Rabbit. La película se llama Next Gold Wins y marca el regreso de Michael Fassbender, quien había interpretado a Magneto en las películas de X-Men en sus versiones jóvenes. Tiene una historia bastante peculiar, un equipo de fútbol, de soccer, de Samoa Americana, que es considerado uno de los peores equipos del mundo. Llegaron a sufrir una derrota contra Australia, que tampoco es una potencia en el soccer, de 31-0 en el 2001. Y por ello los directivos contrataron a Thomas Rougen, quien es interpretado por Michael Fassbender, un entrenador holandés con un historial de éxito en equipos amateur. Rougen tiene la tarea de preparar el equipo para la clasificación de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. ¿Qué otra película? Hasta hace unos días, ya se estrenó, pero hasta hace unos días estaba también el filme de Eugenio Derbez que se llama Radical, que a simple vista su personaje, por no decir que es una versión pirata del que interpretó la película de Coda, un profesor que inspira por métodos no tan tradicionales a sus alumnos. Diré que se inspiró en ese personaje, pero sí lo encuentro bastante parecido, como quien dice, la misma gata revolcada. Y bueno, en este caso, la historia real se desarrolla en Mi Matamoros Querido, cuando un profesor rural llamado Sergio Juárez, de una escuela ubicada muy cerca del relleno sanitario de aquella ciudad, que por cierto, debo decir, hasta hace unos años solamente había un relleno sanitario ahí, porque antes había un basurero que no estaba establecido tal cual. Iban ahí a tirar los desechos, de esos que le llaman basurero a cielo abierto, y hubo un presidente municipal en el 2006, el cual tuve la fortuna de trabajar para él. La verdad es que me sirvió bastante, aprendí muchas cosas. Pude acudir a la inauguración de ese relleno, a realizar algunas tomas para informe de gobierno. Conozco el rumbo, lo cual me resulta llamativo, ya que me da el contexto de la historia. Este profesor implementó el método Sugata Mitra, un método didáctico revolucionario creado por un experto japonés en tecnología educativa residente de la Universidad de Newcastle, Gran Bretaña. La implementación de este método llevó a su alumna Paloma Noyola, una niña prodigio considerada la próxima Steve Jobs, a obtener el mejor promedio en la prueba Enlace, que es la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares. Y esto la llevó a ser portada a los 12 años de la revista Wired. Y actualmente está por graduarse de la Universidad de la NASA. Y por cierto, este avance hizo que me fastidiara la canción de Yes y Joy, Espacio Sideral, porque te la ponen hasta el cansancio, te la ponen y te la ponen y te la ponen y te la ponen. No sé, ya entendí que tiene que ver con el espacio. Ya, es suficiente. Otra película basada en hechos reales y, por supuesto, la película de la cual les quiero hablar, la que acudí a ver ese día, basada en hechos reales. Es la última película del fan número 1 de Marvel, el gran Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, que en español no sé por qué decidieron acortar el título y únicamente le pusieron Los Asesinos de la Luna. Debería ser Los Asesinos de la Flor de la Luna. Este doblaje incompleto me parece que le quita esencia al título en relación a la historia. Creo que le quita algo importante, una metáfora importante.
Este nombre viene de una planta trepadora perenne que pertenece a la familia Convolvulaceae. Se llama Hipomoea alba, pero también se le conoce como la flor de la luna. Y se le llama así por una peculiaridad que tiene, que es que florece durante la noche. Abre sus grandes y hermosas flores blancas al caer la noche y florece hasta que cae el día. Esta flor es una enredadera robusta que puede llegar a alcanzar unos 5 o 10 metros, pero que utiliza otras plantas, otras estructuras de soporte. He leído que la nación Osage se refiere a esta flor que, como crece demasiado, tapa la luz y absorbe el agua de las flores de primavera más pequeñas, lo que sirve como metáfora a lo que ocurre en esta historia. Que, por cierto, esta característica me recordó mucho a la planta gobernadora que crece en el desierto de Coahuila, porque sus raíces se distribuyen a su alrededor para aprovechar toda la humedad posible, por lo que no deja que ninguna otra planta crezca cerca de ella, gobernando hacia el territorio, de ahí el nombre. Y es una característica que le permite vivir mucho y poderse adaptar a permanecer en este territorio tan hostil. Los Osage considero que son una tribu víctima de circunstancias y que lamentablemente han sido negativas en su mayoría. Honestamente, me recuerdan mucho el pueblo de Israel y sus 40 años de peregrinaje para encontrar la tierra prometida. Porque inicialmente los Osage se habían establecido en Missouri, pero una vez acabada la guerra de secesión en 1869, colonos ilegales invadieron sus tierras. Por este motivo, hacia 1870 firmaron un tratado con el gobierno de los Estados Unidos y se vieron obligados a emigrar hacia Oklahoma. 2 años después, les constituyeron una reserva en el actual condado de Osage, pero entre 1870 y 1875 sufrieron una fuerte hambruna como consecuencia de la extensión del bisonte y de una plaga de langosta que les diezmó la cosecha de maíz, que era su principal actividad en ese momento. Esto les obligaría, a pesar de su orgullo, a aceptar raciones de alimento, y para 1878 constituyeron el primer gobierno tribal. Sin embargo, no duró mucho porque cada vez había más presencia de blancos en ese territorio y el gobierno terminó metiendo las manos para disolver este consejo que no existiera y lo abolió en abril de 1900. Esta tierra que se le otorgó a los Osage, por supuesto, tenía una historia detrás. El gobierno consideraba que era un territorio sin valor, ya que era rocoso e infértil. Pero en un irónico giro del destino, resultó que tenía chingo de petróleo, el llamado oro negro. Y no sé si realmente esto fue un golpe de suerte o de desgracia para los Osage. Para 1904 ya se habían realizado 155 extracciones de petróleo y 18 de gas natural. Y por esto, en junio de 1906, el gobierno impuso la Osage Allotment Act, por lo cual cada uno recibiría una parcela igual de tierra y derechos de minería. Según el censo de aquel año, en el rol tribal había 830 Osage puros y 1158 mestizos. Y así rápidamente pasaron de ser un pueblo, una nación pobre, a ser sumamente ricos, ya que, como todos sabemos, el petróleo era uno de los recursos, y ha sido uno de los recursos más valiosos a lo largo de la historia. Los Osage se convirtieron en la gente más rica del mundo, rompiendo entonces con todos los estereotipos que tenían de las naciones indígenas. Los periódicos de la época comenzaron a mostrar fotografías, comenzaron a mostrar imágenes que hablaban de la exorbitante riqueza de quienes llamaban los millonarios rojos, que vivían en mansiones, vestían con pieles y joyas costosas. Además, para ardor de los norteamericanos, tenían sirvientes blancos. Esto se muestra bastante bien en la película. Por supuesto, había detractores de esto. Había quienes consideraban que la nación Osage no debía de tener estas riquezas, no debería de poseer este tipo de privilegios. Eran considerados primitivos y salvajes. Así que el gobierno, una vez más, metió manos en el asunto y decidió que ellos no eran aptos para cuidar de sus propias riquezas, por lo que designó a sus vecinos blancos como guardianes con quienes tenían que compartir las ganancias del petróleo. La riqueza repentina de esta comunidad nativoamericana atrajo la atención de individuos blancos que buscaron manipular, extorsionar y robar a sus habitantes. Los derechos minerales de la tierra pertenecían a los Osage y solo podían transferirse a través de la herencia familiar. Este detalle legal desencadenó una serie de eventos nefastos, oscuros, turbios, que incluyeron matrimonios por conveniencia, engaños y, peor aún, asesinatos. Y es en este contexto que se da el caso que aborda primero
el exitoso libro del escritor y periodista estadounidense David Grann, Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI, los asesinatos de los Osage y el nacimiento del FBI, obra de no ficción que ahora ha sido adaptado para la pantalla grande por el guionista Eric Roth. Este caso tomó lugar en el año de 1920 en Oklahoma, cuando una mujer llamada Molly Kyle fue testigo de cómo asesinaron poco a poco a cada miembro de su familia, incluida su hermana mayor Anna Brown, su primo Charles Whitehorn y su madre Lizzie Q. Kyle, que fue envenenada lentamente. De acuerdo a lo que Scorsese nos muestra en el filme, hay una figura que movió los hilos para que todo esto ocurriera, para que todos los crímenes se llevaran a cabo, y no solo en los crímenes de esta familia, seguramente en muchos otros, y se trata de William Hale, que está interpretado por la leyenda del cine Robert De Niro. Pero me estoy adelantando un poquito, vámonos al principio de todo. Este personaje era, digamos, el segundo sheriff del lugar. Una persona que se mostraba solidaria, preocupada por ayudar a la nación Osage, e incluso se vendía hasta compasivo. Pero realmente era un lobo en piel de oveja. Fue un verdadero cabrón y la mente siniestra, la mente malévola, detrás de una red que fue conocida como Rey de las Colinas de Osage. Y sus dos principales ayudantes fueron Brian y Ernest Borchardt. Este último está interpretado por el actor Leonardo DiCaprio, sobrinos que William Hale tenía totalmente sometidos. Ellos le temían bastante y hacían o trataban de hacer al pie de la letra lo que él les indicaba, porque al menos lo que yo pude interpretar en la película eran bastante torpes. William se hacía llamar el Rey, incluso por sus sobrinos, que se acercaban a él y le decían en señal de respeto, señor, y él decía, soy el Rey, dime el Rey. Creo que ya desde ahí te deja ver la personalidad de este señor, dando muestra de ser una persona narcisista y con problemas de autoestima, que buscaba el reconocimiento de los demás, el sentirse superior a todos, y buscó superarse a toda costa con algo muy valioso en esa época y en todos, que es el billete. El Rey había notado 3 cosas en la personalidad de su sobrino Ernest que realmente se enfocó en explotar. La primera de ellas es que era una persona ignorante que aprovechó esto para poderlo dominar y controlar de una manera más sencilla. La segunda, que le gustaba mucho a las mujeres. De hecho, le dice, ¿qué tipo de mujeres te gustan? Y él le decía, pues de todo, ¿no? O sea, flacas, llenitas, altas, bajitas. Y le decía, ¿te gusta con la piel roja? Y él le decía, sí, me gustan azules, amarillas, lo que sea. Y él le decía, ok, o sea, sí, tienes un gran problema con eso. Y la última es que era muy avaricioso. No tenía empacho en expresar que le encantaba el dinero. Aprovechando estas 3 características, el Rey le ofreció trabajo como chofer. Y bueno, en una acción que seguramente fue planeada, una acción premeditada, Ernest llegó a ser el chofer de esta mujer, Molly Kyle, y bajo los consejos de su tío buscó irse metiendo en la mente de esta mujer. Realmente creo que uno tiene las respuestas, si no es que a todo, a la mayoría de las cosas. Uno sabe lo que debe de hacer para poder llevar a buen puerto sus acciones. Sin embargo, muchas veces decidimos no hacer caso a esta vocecita, llama conciencia, llama intuición, o no estamos dispuestos a pagar el precio que conlleva lograr esta meta. Nos vamos por la fácil, o incluso hasta preferimos darle gusto a otras personas. Preferimos trabajar para ellas antes de hacer caso a lo que realmente anhelamos, a lo que realmente deseamos, queremos. Y me parece que esto fue lo que le ocurrió a Molly. No hizo caso de su intuición. Ella sabía perfectamente que Ernest iba tras el dinero. Incluso cuando él la cortejaba, ella le decía, eres un coyote y estás tras el dinero. Y él, no sé si de manera honesta o más bien cínica, se lo reconocía. Le decía, sí es importante el dinero, sí me gusta el dinero. No te lo voy a negar, pero bueno, ahí venía la parte donde le endulzaba el oído, por llamarle así, y le decía, pero tú me gustas, yo quiero estar contigo porque siento algo por ti, me atraes. Y ella, a pesar de que realmente no estaba convencida de ello, o así lo percibo yo en la historia, decidió no hacer caso a esta intuición. Incluso lo platica con sus hermanas, y también sus hermanas le decían, güey, está por el dinero. Solamente una de ellas le decía, es el sobrino del Rey, este vato no necesita dinero.
Si está buscándote, si te está cortejando, es porque realmente se ha fijado en ti. Ella decidió callar su voz, decidió callar las voces de las demás, quedarse con esta opinión y avanzar, a pesar de que sabía que había otras intenciones realmente. A esto es a lo que me refiero con que digo que uno, aunque sabe qué es lo que debe hacer, decides no hacerte caso. Aunque sí debo decir que de acuerdo a la lectura que hago del filme, muy en el fondo, este personaje de DiCaprio, Ernest, no era tan mala persona, o quizá en algún momento se llegó a encariñar con Molly, que pasó de ser Molly Kyle a Molly Bockhart porque se casó con él. Hay una historia que habla de un escorpión que necesitaba cruzar un río y no sabía cómo hacerlo. Realmente tenía que llegar al otro lado y encuentra una rana y le pide de favor que le permita subirse en ella para poder cruzar este río, y ella se niega porque sabe que la va a picar y va a morir. Y él le dice: no, ¿cómo crees que voy a hacer esto? O sea, si lo hiciera, ambos nos vamos a morir. Te aseguro que no va a ocurrir esto y por favor, te suplico que me ayudes a cruzarlo. La rana accede y cuando van a mitad del río siente una punzada fuerte en el lomo y se percata de que el escorpión la ha picado. Y le dice: ¿qué hiciste? Nos acabas de matar a los dos. Y el escorpión le contesta: no pude evitarlo, era mi naturaleza. Probablemente algo así le ocurrió a Ernest Bockhart. El rey logró camuflarse entre el rebaño con éxito y estaba demasiado metido en la cabeza de Ernest, que comenzó a hacerle ver que la única manera de irse quedando con las tierras y con las riquezas de esta familia era irse deshaciendo poco a poco de cada miembro. Si estaba repartido entre todas las hermanas, al matar a una, al desaparecer a una, se iban a quedar entre 3. Si desaparecían 3, quedaba entre 2. Si no, quedaba solo para su esposa, y si ella moría, finalmente iban a quedar para él. A pesar de que Molly compartía las riquezas con Ernest, y además creo que tenía todo para vivir bien, para vivir cómodo, para vivir con el dinero que él expresaba que le gustaba, no fue suficiente. Y en parte la influencia del rey, la avaricia que lo terminó cegando, la codicia, las ganas del dinero lo terminaron cegando, y decidió hacer caso de todo esto con malos consejos. Decidió acabar con esta felicidad que había encontrado de manera quizá no tan casual o no con tan buenas intenciones, e irse por la mala. Creo que esto le ocurre a muchas personas, especialmente creo que en nuestro país le ocurre a los políticos. No voy a decir nombres, pero trabajando en el mundo de la política tuve un jefe que decía que él no se espantaba de que los políticos se quedaran con un cierto dinero, pero que deben de hacerlo así, no así. Que esa parte en donde se engolosinan, se vuelven locos por el dinero, se atascan, ya el exceso, es cuando pierdes tierra y pierdes todo y pierdes visión, piso y te lleva a la fregada. Y esto es precisamente lo que le ocurre a este personaje, Ernest. La red del rey fue matando poco a poco a las y los integrantes de la familia de Molly para que los derechos de las tierras fueran pasando a ella. Y como ya lo había dicho, una vez logrado esto, culminar el golpe acabando con ella, aprovechándose de su diabetes. Digamos que la medicaban, pero realmente la estaban envenenando. ¿Qué tan mala persona tienes que ser? En primera, para matar a otra persona. En segunda, tener el corazón para irla envenenando poco a poco y ir viendo cómo va perdiendo sus capacidades, por llamarlo así, cómo poco a poco se va enfermando. ¿Cómo tienes corazón para ello? Alguien que te dio toda su confianza, que te dio, deja tú el dinero, que te abrió su casa, que te dio tus hijos. No solo la envenenó de manera literal con el medicamento que comento, sino también su mente. No creo que sea vida el que ella estaba consciente de esto y que no pudiera sentirse gusto ni con lo que comía, porque sabía que la estaban envenenando de algún modo y tenía miedo de todo. Entonces, el convivir con el enemigo debe ser terrible. No me imagino el infierno de vivir en una casa en donde no puedes sentirte a salvo, pero que por tu estado de vulnerabilidad no puedes hacer nada. Neta, ¿qué tan mala persona debes ser para quitarle su mamá a tus hijos? Así como con la familia de Molly, los Osage fueron asesinados en circunstancias misteriosas durante años.
Lo peor de todo, y como lo reprocha en una escena el Consejo Indio, los blancos seguían casándose con sus mujeres, así lo expresan ellos. Ya sé que se escucha bastante mal expresarse como si las mujeres fueran de su propiedad, pero bueno, ellos así lo decían, que eran sus mujeres. Y además de quedarse con sus tierras y con el dinero, describían que la gente blanca era una escoria, que realmente no hacían ni madre. Nada más estaban para quedarse con todas estas riquezas. Se comportaban como unos pinches vagos. Los asesinatos fueron parte de una conspiración organizada de ciudadanos blancos, representantes de la ley y legisladores que se extendió hasta Washington, D.C. Se dice que incluso los miembros del propio equipo de investigación de John Edgar Hoover estaban al tanto de la verdadera naturaleza de los asesinatos, pero que decidieron no hacer nada. Hicieron de la vista gorda debido a su propia codicia y racismo. Estaban involucrados forenses, periodistas, agentes de la ley y el orden. Gente de todos los niveles estaba metido en estos crímenes, en estos asesinatos. Todos fueron directamente cómplices de las muertes o indiferentes a ellas porque se trataban de indígenas que al sistema realmente no le importaban, mezclándose así un tema racial con el móvil de los asesinatos que fue el interés económico. Hay una escena en que un ciudadano le dice al rey que ahora sí, ya ha sido demasiado obvio, pero a este no le importa y sigue. La única manera que encontraron para que el gobierno se involucrara, por supuesto, fue dándoles dinero. No recuerdo exactamente la cantidad. En la película lo mencionan. Terminan dando un donativo. Y ahí se involucró Edgar Hoover, quien dirigía una rama oscura del Departamento de Justicia llamado Buró de Investigaciones, que mandó a un guardia forestal de Texas llamado Tom White, interpretado por J.C. Simmons. Este actor que últimamente sale en muchas cosas y que me recuerda bastante a Jon Cassell por su actuación de bajo perfil y que resultó un gran actor de soporte. Tom White llegó al pueblo y al darse cuenta de lo corrupto del ambiente y que nadie quería dar respuestas, formó un equipo encubierto que incluía al que quizás era el único indio en este buró. Los agentes entonces se infiltraron en la región, utilizaron las más modernas técnicas conocidas en ese entonces para obtener información, para poder recabar y exponer una de las mayores conspiraciones de la historia de los Estados Unidos, capturando a Ernest, logrando con esto salvar la vida de Molly, que tras sentirse mejor y a pesar de saber todo lo que Ernest había hecho, tuvo el temple para recibirlo, abrazarlo, incluso llevarlo de nuevo a su casa a pesar del riesgo que corría. Pero más adelante, en una gran escena, finalmente ella lo encara para que acepte de viva voz todo lo que él le hizo a ella y a sus familiares. Él acepta todo, solo no le reconoce que se casó por interés y tampoco tiene el valor de decirle que sí, realmente él la estaba envenenando, que ella conocía la respuesta. Dice una amiga que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y ella sabía perfectamente que era él, pero digamos que ella necesitaba escucharlo de viva voz. Cuando no tiene esta respuesta, por fin lo suelta, se va a que enfrente todo el peso de la ley. Y finalmente, después de mucho, Ernest decide romper con esta figura paterna que tanto lo dominó y testificar en contra del rey, el gran benefactor de los Osage. Supongo que esto también representó un gran paso para Ernest, romper con este dominio, con esta figura que lo había atormentado y contaminado por tantos años. Finalmente era su familia y él le lavaba la cabeza haciéndole ver que lo había ayudado, que le había, digamos, dado todo cuando no tenía nada. Creo que eso de romper, especialmente con lazos familiares que te perjudican en vez de beneficiarte, es de las cosas más complicadas que uno puede primero reconocer y después saber cómo romper. Él lo lleva a cabo. Todo esto marcó el inicio de la creación de la Oficina General de Investigaciones, que ahora se conoce como el FBI. Y con esto, Scorsese nos regala una escena que es una joya. Una escena increíblemente creativa, que a pesar de ser una historia de inicios del siglo pasado, sentí totalmente fresca. Es el epílogo de la historia, contada de la forma en que se realizaban las radionovelas, tipo La Tremenda Corte. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Donde se muestra un teatro, hay una especie de obra patrocinada por Edgar Hoover y el Buró de Investigaciones, y van narrando a través de varios
locutores o actores de la radio lo que ocurrió con los personajes de la historia. Del mismo modo que van recreando todos los sonidos que ayudan al escucha a imaginar y dar contexto de los hechos que van escuchando, como que William Hale fue declarado culpable del asesinato y que cumplió 21 años en la prisión de Leavenworth. Entonces, por ejemplo, ahí se escucha una reja de la prisión o que mencionan que firmó su condena. Alguien firmaba realmente para que el sonido se pudiera transmitir. Entonces, iban hablando, narrando todos estos hechos y recreando todos estos sonidos. El rey salió en libertad condicional en 1947 y aún así todavía se atrevió a escribir una carta en la que expresó el deseo de regresar al condado de Osage. Pero como condición, para su libertad condicional se le exigió permanecer fuera del estado de Oklahoma. Murió en un hogar de ancianos en Arizona en el año de 1962. Ernest Borchardt obtuvo la libertad condicional en 1937, pero luego que robó un banco, lo volvieron a encarcelar y salió libre en 1959. Pasó sus últimos años en una casa rodante con su hermano Brian. Esta historia dejó al descubierto la frialdad y los prejuicios con que se trataban a las naciones originarias de los Estados Unidos. Y finalmente, la joya de la corona, un cameo del gran Martin Scorsese, que nos da a conocer lo que ocurrió con Molly. Se divorció de Ernest Borchardt durante la serie de juicios federales, se volvió a casar en 1928. Para 1931, un tribunal declaró anulada una orden anterior que le declaraba a Molly incompetente para disponer de su dinero y pudo disponer de él como quiso. Murió en 1937 a la edad de 50 años. Realmente me dio mucho gusto poder ver a este director leyendo estas líneas, aunque no es la primera vez que Martin Scorsese hace un cameo en una película que él mismo dirige. De hecho, ha realizado 14 cameos durante toda su filmografía. En la película ¿Quién llama a mi puerta? Who's That Knocking at My Door? De 1968. Pasajeros profesionales. Boxcar Bertha de 1972. Calles peligrosas. Mean Streets de 1973. Taxi Driver de 1976. Toro Salvaje. Raging Bull de 1980. El Rey de la Comedia, The King of Comedy, 1982. Después de Hora, After Hours, 1985. El Color del Dinero, The Color of Money, 1986. La Edad de la Inocencia, The Age of Innocence, 1993. Es importante mencionar que no en todos los cameos aparece físicamente, aparece a cuadro. En muchos de ellos únicamente está la presencia de su voz, como por ejemplo Vidas al Límite, Bringing Out the Dead, 1999, Pandillas de Nueva York, Gangs of New York, 2002, Hugo, 2011, El Lobo de Wall Street, The Wolf of Wall Street, 2013. Y de la que estoy hablando, Los Asesinos de la Luna, Killers of the Flower Moon, del 2023. Esta película no huele, apesta a Óscares, empezando por Robert De Niro, que realmente me dio muchísimo gusto nuevamente verlo en un papel protagónico. Los últimos papeles en los que yo lo había visto eran papeles de soporte, como en la película de Joker. No sé, muchas películas hace ya papeles muy pequeños. Creo que el único director que le sigue dando este tipo de protagónicos es precisamente Martin Scorsese, quien hace unos años también le dio el papel más importante de la película El Irlandés. Martin le respeta su lugar. Esta dupla ha durado a lo largo de 10 largometrajes. Parece que se conocen con tan solo mirarse. Imagínense, se conocieron desde 1970 durante una fiesta de Navidad en la que fueron presentados. Leonardo DiCaprio también me sorprende mucho con su interpretación de Ernest Borchardt. Incluso hace uso de una dentadura postiza, pero aún así sus movimientos, su lenguaje corporal cambia totalmente. Se ve torpe, se ve hasta enfermo, se ve débil. Escuché a unas personas decir que se ve incluso feo, muy errático en sus movimientos. Y realmente puedes ver lo débil que es frente a la figura que lo domina, que es el rey. Le crees todo a este personaje y de cierto modo entiendes su actuar. A pesar de lo desagradable de sus actos, logra humanizar por completo a este personaje, mostrando su vulnerabilidad. Leí que las primeras versiones del guión, la historia estaba más enfocada a el nacimiento del FBI
y a la investigación que se realizó. Y es Leonardo DiCaprio quien le pidió cambiar la visión de la historia y enfocarse más en esta parte de los Osage, y que incluso realmente DiCaprio estaba considerado para interpretar a Tom White, el personaje de J.C. Simmons, pero debido a este cambio de visión decidieron darle el personaje de Ernest Borgnine, y el personaje de Tom White perdió importancia en la historia o no tuvo un rol tan protagónico como el que finalmente terminó ocupando. No me imagino si no hubieran hecho el cambio de visión de la historia, porque últimamente he escuchado que la película ha estado envuelta en una polémica debido a que consideran o critican que está abordada desde el punto de vista de puros hombres blancos, como son Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Yo no lo creo así. De acuerdo a lo que veo en la película, no lo considero que sea una visión de la cual se pueda criticar. Creo que abordan de manera correcta a los Osage y dejan bastante claro quiénes son los villanos de la historia, quienes realmente hicieron mal. También el trabajo de esta actriz Lily Gladstone, quien cuenta que ya estaba a punto de dejar la profesión de actriz debido a que no encontraba oportunidades, y que cuando decidió inscribirse a un curso de análisis de datos, de pronto recibió un correo de Martin Scorsese para poderse reunir a través de Zoom. Estaba el tema de lo de la pandemia. Entonces la vida le cambió. Lleva a cabo una actuación muy contundente, donde no desentona para nada con las dos figuras que tiene enfrente, todo lo contrario. Está más que a la altura. Pareciera que lleva tantos años actuando como ellos dos, y logra un papel muy importante con esa actuación contenida que en lo personal tanto me gustan, esta actuación de perfil bajo. La película está con madre, tienen que verla. Quizá lo más pesado es que dura 3 horas con 26 minutos, pero si te metes en la historia, realmente se te pueden pasar de manera muy rápida. Estás bastante entretenido con la historia. Logra un ambiente tenso que te tiene indignado por lo que estás viendo en todas las acciones que se llevan a cabo. De hecho, leí que la película había iniciado con un gran ingreso en taquilla. Se mencionó que era la película de Scorsese que logró más dinero recaudado en su estreno, pero que en las semanas posteriores sí había bajado considerablemente este ingreso de taquilla. Se le ha hecho fama a Scorsese de que no es un director que logre recaudar grandes cantidades de dinero, pero bueno, la verdad es que la calidad de sus filmes es indiscutible. Son grandes obras de arte, grandes historias, películas icónicas de la historia de Estados Unidos, y es lo que realmente se le debe de aplaudir a este gran director. Dejando todo esto aparte, realmente yo les quiero agradecer a todos los que hicieron este episodio 52, el del Wiri Wiri y Trino, que me ayudaron a que lograra obtener 11,000 vistas. Realmente no me la puedo creer. Me siento sumamente contento, sumamente orgulloso, agradecido con todos ustedes, agradecido por los mensajes que me han escrito, por todos los likes. Créanme que era algo que veía muy lejano, que me tiene sin palabras. Realmente se los agradezco bastante. No saben lo que me inspira, lo que me motiva, y pues muchas gracias. Ojalá me puedan seguir ayudando a obtener estas vistas, a obtener estos likes, a que se sigan suscribiendo a este canal. Créanme que yo desarrollo estas reseñas con mucho respeto, con mucho cariño, y sobre todo compartiendo mis anécdotas y compartiendo la visión de algo que amo, que es el cine. Desde pequeño acudo semana con semana al cine. Es un lugar que amo las historias, y que me gusta mucho poder compartir con todos ustedes. Si les gustó esta reseña, te invito a que me sigas en mis redes sociales, que lo compartas, y cuéntame si a ti te gustó Killers of the Flower Moon. Yo soy el último de los chavos. Hasta la próxima.